Quiero iniciar en esta hora con un versículo que escribió Rab Shaul. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os aparte completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible en la venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Bueno, encontramos un pasaje muy interesante, ¿verdad? Sobre la conformación de nuestra vida, nuestra existencia como seres humanos, racionales que somos. Nos componemos entonces de espíritu, alma y cuerpo. Esos tres elementos forman el ser. Y este ser debe estar dedicado al Todopoderoso. Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, todos completamente. Desde nuestra existencia, desde la vida que él habla, ruaj, la ruaj, ese espíritu de vida que está sosteniéndonos, que permite que el cuerpo físico esté consciente. Primeramente es el espíritu de vida. Segundo, dice alma, es decir, la palabra hebrea es nefesh, que significa todas las emociones, el pensamiento, toda la imaginación, y el cuerpo, es decir, la parte externa que expresa la vida, que expresa el espíritu de vida, que expresa las emociones. Y simplemente nuestro cuerpo físico entonces se dirige donde el espíritu, alma enfocan. Pues bien, sobre esto vamos a considerar en esta hora con el libro de los Salmos, el Salmo 119, partiéndonos el versículo 81. Aquí vamos a encontrar cómo David expresaba y decía así: mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. Encontramos pues lo que mencionó Rab Shaul, alma, nefesh. Dice mi alma, es decir, el ser interior, es decir, la parte emotiva de nuestra existencia. En la versión textual y Reina Valera dice desfallece, pero también otras traducciones dicen esperar con ansias. Mi ser interior entonces espera con ansias tu salvación. Aquí la palabra hebrea tu salvación es teshua, que significa rescate, ayuda, liberación, victoria.
Es una situación muy difícil en el que este personaje atravesaba. Pero tenía una comunicación tan grande con el Todopoderoso, y él da a saber, da cuenta al Eterno lo que él siente, lo que él desea. El ser interior espera con ansias el rescate. Es decir, aquí hay una necesidad interior que afecta la parte exterior. Desde lo profundo, hay un ser interior que necesita. Así que David expresa su oración, su plegaria al Todopoderoso, y le dice: espero con ansias que me ayudes, que me rescates, que me des la victoria. Pero en tu palabra, es decir, la expresión, he puesto mi esperanza. Encontramos pues que solamente la expresión del Eterno puede ser la curación del alma. Podemos recibir la curación. Es decir, tenemos al Todopoderoso como nuestro médico para curar esa cicatriz, ese dolor que hay en lo profundo, en el ser interior, como en este caso David necesitaba. En tu palabra he puesto mi esperanza, es decir, espero, soy paciente. La palabra del Todopoderoso también tiene esa virtud, tiene ese atributo para sanarnos. La palabra del Eterno hace maravillas, y por eso es importante volver a pensar, volver nuestra mente a enfocarnos. ¿Dónde está la palabra? ¿En dónde se halla la palabra? La expresión del Eterno está en la Torá, es decir, en los primeros 5 libros de la Escritura. Es el resumen, es el contenido de las instrucciones, es el contenido de toda la palabra que salió de la boca del Eterno. A eso se refería David. Y no que... Ahora pasamos al siguiente versículo. El versículo 82. Mis ojos se consumen ante tu promesa. ¿Cuándo me consolarás? Mis ojos se consumen ante tu promesa. ¿Cuándo me consolarás? Ahora vamos a ver, primero vimos el alma. Ahora vemos un miembro del cuerpo. Pudo haber citado las manos, pudo haber citado los pies, pudo haber citado más miembros del cuerpo, pero resalta mis ojos. Mis ojos se consumen ante tu promesa. ¿Cuándo me consolarás? Ese es el miembro más importante también de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos nosotros los ojos, no seríamos nada. Bendito sea el Eterno, porque nos dio los ojos, miembros importantes para poder ver nuestro entorno, para caminar, para distinguir, para observar,
los ojos. Y ese es el miembro que más padece. Y creo que David expresaba en realidad lo que todo ser humano entiende. A veces los ojos reflejan cuando una parte del cuerpo sufre. Si estamos tristes, lloramos. Si estamos alegres, nuestros ojos también reflejan. Si estamos enfermos, nuestros ojos empiezan pues a dar señal de lo que hay en nosotros. Alguien puede observarnos, alguien puede acercarse a nosotros y con solamente mirarnos puede decir qué es lo que hay en nosotros. Si las cosas están bien, si las cosas no están marchando bien, pueden ellos o ellas decirnos lo que estamos expresando. Cuando David sufría, entonces sus ojos derramaban lágrimas. Y después de llorar muchas veces, entonces los ojos empiezan también a reflejar ese sufrimiento. Esto también lo dio a saber el mismo David en el capítulo 6. Dice el versículo 6 y 7, estoy agotado de tanto gemir. Todas las noches inundo mi lecho, con mis lágrimas empapo mi cama. Mis ojos están enturbiados de tanto sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. No decía mis manos envejecen. No decía mis pies sufren. Dice mis ojos empiezan a envejecerse. Así entonces él dice, mis ojos se consumen, se cansan, se deterioran ante la promesa que estoy esperando. Ahora, en este caso, su enfoque es con la promesa, porque estaba ansioso de recibir el resultado de la voz del Eterno, lo que el Eterno le prometió. Ahora le dice, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo te compadecerás de mí? Ahora dice el versículo 83. Porque he venido a ser como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Vamos a ver esta palabra desde la costumbre del oriente, no del occidente. ¿Por qué? Porque este salmo lo dio a saber David como judío. Entonces, la palabra odre es una analogía que él usa del oriente. ¿Qué significa esto? Bueno, odre es una bolsa de piel o cuero para almacenar líquidos. Fíjense,
La palabra hebrea es nodá. Bueno, el odre pues es una bolsa de cuero, de piel, y se cuelga en una habitación cerrada, sin escape para el humo. Con el tiempo, aquellas bolsas se encogían y se secaban. Entonces, tenemos que entender este versículo desde un trasfondo judío oriental. Las habitaciones antiguas eran hechas de barro, las casas. Los primeros habitantes de la tierra prometida construían sus habitaciones de barro y no dejaban más que un pequeño orificio en la casa. Por lo tanto, cuando hacían la lumbre, el humo llenaba la habitación y buscaba su salida en ese pequeño orificio. Por lo tanto, también la bolsa de cuero se secaba en ese lugar. Y cuando empieza a secarse, entonces se ve una pequeña arruga, empieza a observarse. Por lo tanto, este personaje dice: me siento así, me siento como odre en una habitación donde hay mucho humo, pero no he olvidado de tus estatutos. El cuerpo físico de David reflejaba desgaste, pero él expresa: no he olvidado de tus estatutos. La palabra jukim, es decir, normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad. Él estaba atento a los estatutos del Eterno. Él estaba atento a las normas sociales, en no afectar los intereses de los demás, sino ser una persona con una conducta aprobada desde una perspectiva de los estatutos del Eterno. Ahora pasamos al versículo 84. Dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Ahora entramos esta parte tan importante de la edad. El ser humano, quisiéramos ignorar la parte de la muerte. Los seres humanos quisiéramos que la vida siempre sea de juventud, pero tenemos que ser conscientes como lo hizo David. Dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? Es decir, una persona que ha estado tan cerca del Eterno, ¿puede pensar eso? ¿No es acaso que una persona que está tan cerca del Eterno en realidad no debe preocuparse por la muerte? Puede llegar a más años. Para el Eterno no hay criaturas que estén
exentas en los salmos, que dice: los días del hombre son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Con todo es molestia y trabajo. Porque pronto pasamos y volamos. Pronto pasan los días y se van. Y no podemos detener entonces. Entonces, viendo estos pasajes tan importantes, podemos nosotros ahora analizar que el Eterno no tiene consentidos. No hay hijos que pueda decir: bueno, quiero que este hijo o esta hija rebase los 100, los 200, 300, 400. No. El Eterno ha fijado el tiempo de nuestra existencia, desde nuestra llegada hasta la muerte. Aquí lo importante es que dice el Salmo capítulo 90. En el versículo 12, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Es importante que el ser humano lleve en su corazón ese deseo de ir contando. Podemos verlo desde una perspectiva literal. Podemos verlo de manera literal. Es decir, contar los días que hemos estado en la tierra. Una aproximación, decimos, ¿verdad? 365 días por la edad que tenemos. Y así podemos entonces ver con claridad los días que el Eterno nos ha dado la existencia en la tierra. Aquí Él se detiene pensando así: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, no solamente es la parte literal de contar, de sumar, multiplicar nuestros días, sino también el adquirir conocimiento, el adquirir sabiduría, el conocer la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras? Hay amigos, amigas que inician el calendario gregoriano, la lectura desde Génesis, y al final del año terminan con el libro de Revelaciones, es decir, Apocalipsis. Y también vemos, por ejemplo, en nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, rabínico, ellos han dividido la Torá en aproximación entre 52, 53, 54 semanas para la lectura de la Torá, lo que llaman el parashá, es decir, ciertos capítulos en cada Shabbat, y que al llegar esas semanas, al final de 52, 53, según sea, de las semanas en el año lunar, porque ellos llevan el calendario lunar. Entonces,
terminan con la Torá y vuelven a iniciar una vez más. Entonces, podemos nosotros tomar ese ejemplo. Es decir, cada Shabbat nosotros avancemos en el estudio, en la lectura de la Torá, de una manera personal, individual. Y así, cuando lleguemos al final del año, hayamos terminado la lectura completa de la Torá, no dejando la lectura que hacemos desde Génesis hasta Apocalipsis. El principio de la sabiduría, dijimos en un tema anterior, es el temor del Eterno. Cuando empezamos pues a buscar con ansiedad, con intensidad también, el estudiar, el conocer la palabra del Eterno, estamos adquiriendo sabiduría. O continuamos la expresión, dice, ¿cuándo juzgarás a mis perseguidores? Pensamos que tenemos que olvidar, tenemos que dejar las cosas como son, como suceden, sin tomar en cuenta del quien provoca, de quien ha provocado esa desgracia en nuestra vida. Quizás pensamos que no es bueno orar así. Quizás alguien pueda pensar, es que no debo de orar pidiendo justo juicio de los que me persiguen, de los que me hacen daño. Aquí vemos que él lo hizo. Fue David que lo hizo. Y aquí nos dice también el versículo, los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Él está en su tribunal para hacer justicia. Ahora, también encontramos en el libro de Revelaciones, capítulo 6, en el último libro de la Escritura, Revelaciones capítulo 6, y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor, Kadosh, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? A nosotros no nos corresponde hacer el juicio. A nosotros no se nos permite hacer juicio con nuestros dichos o con nuestros hechos a nuestros semejantes que nos hacen daño. Lo que sí es correcto es orar y poner a cargo del Todopoderoso, que Él sea quien determine el justo juicio. Así lo encontramos entonces en Revelaciones 6:10 y también en este versículo 84. Ahora pasamos el siguiente versículo 85. Dice, los soberbios han cavado fosas para mí, lo cual no es conforme a tu Torah. Los soberbios. Hay un pasaje
en el libro de Génesis, capítulo 37, que la intención que se hace para cavar una cisterna, un foso, una fosa, es precisamente en el tiempo antiguo, es obtener agua. En las regiones de la tierra de Israel es casi desértica. Entonces, en la época de la lluvia, el agua se resume y por lo tanto la gente oriental antigua hacía fosas para obtener el vital líquido. Pero a veces las fosas, las cisternas, dejaban de producir. Y también entonces podemos ver que se usaba para un segundo caso. Encontramos que en el capítulo 37 de Génesis, capítulo 22, y llegamos hasta el versículo 24. Y añadió Rubén: no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica y la túnica de raya de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Bueno, en realidad aquí hay un milagro de parte del Eterno. Primero, que salvó la vida de José y no le permitió morir. Ellos no sabían que fuese la fosa seca. Ellos no sabían eso. Pensaban que tenía agua. Entonces, lo que pensaban era terminar con su existencia, ahogándolo dentro de la cisterna. Número uno. Pero se dieron cuenta que no había agua. Y ese es el milagro del Eterno. Y aquí pues encontramos que era una manera, era una reacción de la gente cuando una persona no era de su agrado. Lo primero que hacían es lanzar a esa persona a una fosa, como en este caso. Los hermanos de José lo hicieron con él. Esto no es el único caso. También encontramos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 7. En el versículo 14 al 16 dice: he aquí el inicuo se preñó de iniquidad, concibió perversidad y dio a luz la falsedad. Hizo un hoyo y lo ha ahondado.
Bueno, pero ¿quién cayó? Pero él mismo ha caído en el foso preparado. Su perversidad revierte sobre su cabeza y su violencia desciende sobre su coronilla. Este es un segundo caso. Y aquí tenemos entonces el juicio del Eterno contra el inicuo, que preparó para alguien que estaba sirviendo al Eterno. Preparó para David propiamente, pero a David no le alcanzó, sino a él mismo. Entonces, este es un segundo caso. Hay otro personaje también en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 38. En el versículo 6 dice: entonces prendieron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías ben Amalek, que estaba en el atrio de la guardia. Metieron ahí a Jeremías con sogas, pero en la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. También es parte de la misericordia del Eterno, de su protección a favor de Jeremías. Jeremías finalmente cumplió su ministerio, ser el profeta que advirtió la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío. Versículo 86, ahora pasamos. Dice: todos tus mandamientos son fieles, sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son fieles. La palabra mandamientos son mitzvot. Mitzvot. ¿Y qué significa esta palabra mitzvot? Significan reglas divinas en la esfera de una vida apartada, propuesta por el Eterno. Las reglas divinas están resumidas lo que llamamos los 10 mandamientos. Esos son los hebrea emuná. Emuná. Son palabras consistentes. Son palabras fieles. De esta palabra emuná se tradujo al griego, al español, como fe. Y en realidad la traducción no nos da a saber suficientemente lo que en verdad significa en su original emuná: consistente, duradero, algo que permanece. Entonces, cuando decimos tengo fe, no estamos expresando suficientemente lo que en realidad significa en el original. En cambio, cuando expresamos y decimos tengo emuná, debemos entender pues que emuná es consistente, resistente, duradero. Tengo emuná con el Eterno. Mi promesa, mi pacto con el Eterno es consistente, resistente, firme. No cambia, tampoco tambalea. Eso es lo que él dice:
todos tus mandamientos, todos tus mismos son fieles, son emuná. Ahora dice, sin causa me persiguen. Si Él ha sido tan fiel, tan consistente, en otras palabras, el Eterno lo ha aprobado. El Eterno ha verificado el estado de obediencia de David. Quiere decir entonces que todo lo demás es sin causa. No hay causa alguna para que lo persigan, porque el Eterno ha dado su veredicto a favor de la vida de David. Pasemos ahora, versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero yo no he abandonado tus preceptos. ¿Qué significa esto? El hecho de que sus enemigos lo veían como una persona no apta, no capaz. Siempre habrá una diferencia entre el pensamiento del que teme al Eterno y del que no teme al Eterno. Eso es visible. Eso es un hecho muy marcado. El que transita sin el temor del Eterno pensará que es justo, que es recto en su manera de pensar. Pero quien pesa la balanza es el Todopoderoso. Y el mismo libro de Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el que juzga de esta manera, piensa que el que transita por el temor del Eterno es ignorante. Es una persona que no conoce, no sabe, no entiende. Pero el Eterno es el que pesa los corazones. El Eterno pesa el pensamiento de cada ser humano. Y si el enemigo había puesto esto en su corazón, que dice el versículo, casi me han echado por tierra. Porque esto es la mentalidad del perseguidor, del inicuo. Ir en contra de David. Pero él dice, pero yo no abandono tus preceptos. Es decir, a pesar de sentir la muerte cerca de mí, no me atrevo a abandonar tu palabra. En el versículo 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame. Él desea la vida. Él desea una oportunidad de vivir. ¿Para qué vivir? Es lo que tenemos que analizar aquí. ¿Cuál es el pensamiento de David, el desear la vida? Cuando él dice, vivifícame conforme a tu misericordia, no es para que una vez aliviado, sanado, él se disponga a malgastar la vida en cosas que no tienen nada que ver con el Eterno, sino todo lo contrario. Él desea la vida para alabar al Eterno. Quiero la vida para adorarte, para obedecerte. Y debemos nosotros también preguntarnos, ¿para qué queremos la vida? ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué debe ser primordial en nosotros? Pues yo quiero... David no estaba pensando en ninguna de las cosas que nosotros nos imaginamos. Fíjese bien lo que dice Salmo 143. El Salmo 143, versículo 11. Vivifícame, oh Eterno, por amor a tu nombre, porque tu justicia saca mi alma de la angustia. Vivifícame conforme a tu misericordia y guarda los testimonios de tu boca. Vamos a ver el Salmo, por último, capítulo 6. Versículo 2 al 5 dice: Ten piedad de mí, oh Eterno, porque desfallezco. Sáname, oh Eterno, porque mis huesos se estremecen y mi alma está turbada en gran manera. Y tú, oh Eterno, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Eterno, y rescata mi alma, mi nefesh. Sálvame por tu misericordia, porque no habrá memoria de ti en la muerte. Y en el Sheol, ¿quién te alabará? Entonces, ¿qué está diciendo? Quiero vivir para alabarte. Porque si me muero, muerto no puedo alabarte. Muerto no puedo bendecirte más. No tendré más capacidad de ofrecerte el sacrificio de mi alabanza. Pero vivo sí. Entonces, si me das la vida, tendré la oportunidad de alabarte, tendré la oportunidad de exaltarte, tendré la oportunidad de conocer más de tu Torah, de tu instrucción. Y dispuesto estoy para obedecer. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hemos estado un buen tiempo avanzando cada párrafo del Salmo 119. Probablemente empieza usted a entender, y espero que así sea, que cada uno de nosotros empecemos a entender por qué David hizo un salmo de 22 párrafos y de repetir una y otra vez las 8 palabras claves. ¿Cuál es su principal interés? ¿Qué interés tuvo de darnos este salmo, dejar este salmo? Su propósito es que conozcamos la instrucción que aparece desde Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas se detuvieron en esta instrucción. Todo el pensamiento de los profetas, todo el pensamiento de los apóstoles, incluyendo nuestro Yeshua HaMashiach, conoció la Torah. Y en base de la Torah, dio a conocer sus parábolas, dio a saber sus instrucciones. Mucha gente piensa que las parábolas
o la enseñanza de Yeshua diferenciaban de la Torá. Y no es así. Si revisamos desde Mateo hasta Revelaciones, podemos ver que es el complemento. Que el Eterno Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, y deseo a todos Shabbat Shalom, Alejem. Que la paz del Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes.